Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayo. Y hoy vamos a ver 5 estrategias que te van a ayudar a conseguir tu primera Legacy. Pero antes de nada, ¿qué es una Legacy? Una Legacy es todo lo que no se puede conseguir de manera normal en el juego. Un ejemplo claro son las armas de energía con la habilidad explosiva. Pues podemos conseguir esas armas tradeando con otro jugador. Y a eso es lo que te va a enseñar Yadu, a tradear con otro jugador, a saber lo que compras, saber el valor de las cosas en Fallout. Bien, dicho esto, los jugadores saben muy bien el valor de sus armas, ¿vale? Un legado es algo muy válido en Fallout. Hay armas que son legados, hay atuendos que son legados y hay una pieza de esa armadura que es legado, ¿vale? Que tiene el jetpack incluido. Bien, estáis viendo en imágenes ahora algunos ejemplos de Legacies, ¿vale? Para que os quede un poco claro. De todas formas, si estás comenzando en el mundo de tradeo de Fallout, te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo a este vídeo de aquí, ¿vale? Porque te va a ayudar muchísimo, tío. También recordarte que le eches un vistazo a la descripción. Es muy útil todo lo que te vas a encontrar aquí abajo para tu viaje por el yermo, tío. Súper importante, la lista oficial de scammer de PlayStation, la lista oficial de scammer de Fallout. ¿Qué es un scammer? Un ladrón. Te repito, si estás comenzando en el mundo de tradeo de Fallout, aquí tienes este vídeo para que lo veas, pero ya, espera, después de ver este, que te va a interesar también. Comenzamos. Estrategia número 1. Tenemos que conseguir armas con Good Roll. ¿Qué es Good Roll? Pues Good Roll son armas que tengan una habilidad buena. Estáis viendo ahora mismo en pantalla un ejemplo claro de armas con Good Roll, ¿vale? Pueden ser a lo mejor un ensangrentado 25-25, un antiarmo explosivo 25, un vampiro explosivo 25, un ferrocarril 25 más 50 daño en crítico, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ese estilo, un poco. También veis ejemplos de alguna arma con un Good Roll a melee. Sería un poco conseguir un pack de varias de estas armas, ¿vale? Y ofertarlas a cambio de una Legacy, ¿vale? Por ejemplo, un pack, quiero decir, 2, 3, incluso 4, lo que estéis dispuestos a pagar. Obviamente, mientras más artículos añadáis a ese pack que estáis creando, pues mejor artículo vais a conseguir. Vale, a la hora de conseguir este tipo de armas es un poco más sencillo desde que hemos recibido esta fantástica actualización del crafteo legendario, tío, donde nosotros mismos vamos a poder crear nuestras propias armas legendarias, que eso la verdad que es un puntazo. Entonces simplemente es eso, conseguir tu pack interesante de armas de Good Roll e intentar conseguir tu primera Legacy. Las armas Good Roll siempre han sido buscadas desde los comienzos del tradeo de Fallout. Incluso sabiendo los jugadores que ellos mismos pueden conseguir un Fixer B25-25, ¿vale? Si tú lo tienes, por tal de no gastar su material, sus módulos y su tiempo en craftear ese arma, creo que no vas a tener ningún impedimento en conseguir tu primera Legacy, ¿vale? Estrategia número 2. Conseguir set de armaduras o servoarmaduras, ¿vale? Actualmente hay un set de servoarmaduras muy buscado y es la servoarmadura de Ultracita, que tiene la habilidad de asesino, ¿vale? Esa armadura está muy buscada para la gente que usa PvP. Lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla para que le eche un vistazo, ¿vale? Aparte de ser habilidad especial asesino, tiene recuperación de puntos de acción o centinela o caballero, ¿vale? O alguna de esas perks también lo lleva incluido. Muy cotizado este set de servo armadura porque es una chetada enfrentarte al jugador que tenga esta servo armadura puesta, tío, la verdad. Va a ser un rival muy duro de batir. Entonces, cualquier set interesante que lleven las habilidades principales, como por ejemplo centinela, inflexible, asesino, vanguardia, reconstituyente, y que tengan todas como habilidades secundarias la PER, por ejemplo, de recuperación de puntos de acción, reducción de peso de armas, de armaduras, un punto de inteligencia de chatarra, de drogas, ¿vale? Es por ejemplo, al llevar el set completo, un set muy interesante, ¿vale? Capaz de valer una Legacy como estamos hablando. Todas estas estrategias que vamos a ver las podéis unir, ¿vale? Os repito, mientras más cosas tengáis, más valor va a tener el artículo que podéis recibir. Las nuevas PER que pueden salir en las armaduras, como pueden ser Mastodonte, Juggernaut, como puede ser también Aristócrata, son PER muy interesantes. Si conseguís un set completo con esas habilidades y con los PER secundarios que hemos visto. Estrategia número 3, suscríbete al canal. No, en serio, estrategia número 3, suscríbete al canal. Vale, ya sí. Esto es algo que muchos jugadores, sobre todo los que están comenzando, desconocen, ¿vale? Hay atuendos que se pueden conseguir en el mundo, actualmente en Fallout, que son pero que muy buscados. Te voy a dejarlos aquí para que eches un vistazo, mientras te lo voy nombrando y te voy explicando lo que podemos conseguir. Muchos de ellos nos los pueden dar en eventos, de manera aleatoria. No desesperéis y no creáis que es una leyenda urbana porque tiene una probabilidad del 0,002%, muchos de ellos, de que os aparezca en el evento. ¿Vale? Pueden ser, por ejemplo, las máscaras de Scout. Hay algunos eventos del enclave que te pueden dar la máscara de Scout, hay eventos también como es Febe de Uranio que te puede dar la máscara de Scout, ¿vale? Todo depende de si haces el evento al 100%, si eso llega al 100% y lo tenéis completado al 100%, tenéis esa probabilidad de que a lo mejor os lo dropee. Es muy difícil, ¿vale? Que dropee, pero conozco a jugadores que le han caído, por eso hablo con conocimiento de causa. Esas máscaras de Scout que estamos hablando
son muy válidas. Si das con el jugador adecuado, puedes conseguir una legacy por ello. Otro atuendo muy buscado es el atuendo de enfermera, ¿vale? ¿Dónde he conseguido el atuendo de esta enfermera? Pues aquí. Ahora mismo estáis viendo la ubicación de donde podemos conseguir este atuendo. Hay muchos colores para el atuendo de enfermera, no os liéis. Mucha gente lo busca por colección, pero no van a pagar el precio que valen, por ejemplo, los más buscados. ¿Cuáles son los más buscados? En primer lugar, el atuendo de boscoso, ¿vale? El atuendo de enfermera boscoso, ese es el más buscado. En segundo lugar, el atuendo de enfermera rojo, ¿vale? Esos son los más buscados. Esos son los únicos que a lo mejor puedes conseguir cambiar por una legacy. De hecho, el boscoso te garantizo que sí o sí lo cambies por una legacy y depende con el que des, con el jugador que des, te puede dar algo más e incluso más de una legacy, ¿vale? Otros atuendos muy buscados son los atuendos de bombero, ¿vale? Aquí estoy dejando los más buscados. Existen varias versiones, pero los únicos que valen algo son estos que estáis viendo en pantalla, ¿vale? También lo pueden dropear de manera aleatoria en los eventos. Farmear atuendos es prácticamente una locura, ¿vale? Yo no os recomiendo para nada. Si directamente jugar y si tenéis la suerte de que os lo tiran, pues habéis triunfado. Únicamente que sí, que sepáis el valor de ellos, ¿vale? Este atuendo que estamos viendo lo podemos conseguir en Reina la Caza, ¿vale? Esto es un evento diario que nos aparece, que se hace por la zona noreste del mapa. Y la verdad que es un evento que te puede dropear este atuendo, y es un atuendo muy, pero que muy buscado. Yo ese atuendo lo cambié por una cabeza de asaltrón ensangrentada explosiva. Es una legacy, ¿vale? Y lo tengo ahí por colección. Y lo cambié por ese atuendo. Máscaras del Fastnash. Un segundo. Aquí tenéis que tener claro que durante el evento el valor de esos artículos tiene menos valor, ¿vale? Aún así, las más buscadas valen, pero durante el evento tienen menos valor. Una vez que pasa el evento, todos esos artículos se revalorizan, ¿vale? Las máscaras del Fastnash más buscadas únicamente son las que estáis viendo aquí. El resto de máscaras no valen un carajo. Si juntáis un par de ellas o tres o alguna colección, vais a conseguir seguramente algún legado, ¿vale? También se dejan en la descripción los grupos de los couriers, muy importante, ¿vale? Eso es uno de los primeros pasos que tenéis que hacer para hacer un cambio con otro jugador que no conozcáis, ¿vale? Echad un vistazo a este vídeo que os estoy dejando por aquí para que no te roben. Estrategia número 4. Hay muchísima gente, pero muchísima gente que cambia legacies por chatarra. Y aquí tenéis una prueba de ello, aquí tenéis varias publicaciones, gente de grupos de tradeo. Y para que veáis la cantidad de chatarra que se llega a cambiar, ¿vale? No vale cualquier cantidad. Al igual que cantidad de chatarra, puede ser también mucha cantidad de flujos, mucha cantidad de a lo mejor cabezones, mucha cantidad de mapas del tesoro, ¿vale? Cuando hablamos de mucha cantidad, como podéis ver, es chatarra a mansalva, cantidad de 250.000 unidades, variada en chatarra medianamente buena. Y, por ejemplo, 2.000 flujos o 1.500 flujos de cada uno, ¿vale? Y por ahí va rondando las cantidades, para que sepáis más o menos las cantidades que se están moviendo a la hora de tradear chatarra y este tipo de artículos por legacies. Pienso que es una locura farmear este tipo de cosas, no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es conseguir armas medianamente decentes y acumular estos ítems poquito a poco. Por ejemplo, podéis conseguir un, no sé, artesanal ensangrentado explosivo e intentar cambiarlo por mucha cantidad de flujos, ¿vale? O intentar cambiarlo por mucha cantidad de chatarra. Y poquito a poco acumular una cantidad decente para lanzar tu oferta para intentar conseguir esa legacy tan preciada, tío. Créeme que estas estrategias funcionan muchísimo. De hecho, la mayoría de los jugadores usan este tipo de estrategias, sean en los grupos de tradeo. Y llegamos casi al final del vídeo con la estrategia número 5. ¡Por el culo de like! Esto se trata únicamente de aprovechar el momento. ¿A qué quiero decir con aprovechar el momento? Sale un evento nuevo, intenta conseguir todos los planos, todos los artículos de ese evento y hacer un pack completo y lanzar tu oferta para conseguir la legacy, ¿vale? Eso puede ser una muy buena estrategia. Por ejemplo, ahora que viene la Semana de la Carne, el próximo evento más cercano, interesante que puede venir, te recomiendo que intentes conseguir la mayor cantidad de ítems posible, como pueden ser planos nuevos de ese evento, armas nuevas que pueden salir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hacer un pack e intentar cambiarlo pues por algún legado o por algún arma de bull draw interesante. Ya te digo, intenta escalar en estrategias para conseguir tus objetivos. Maneja un poco este tipo de estrategias porque son lo que suelen hacer todos los jugadores que tradean en los grupos de comercio. Otro ejemplo claro de que hemos tenido de aprovechar el momento es que hace no mucho se estaba buscando el módulo de lanzallamas del rifle del enclave, del rifle de plasma del enclave. Entonces toda la gente que ha podido conseguir ese módulo la ha podido meter en su lanzallamas del enclave, le ha sacado algunas pero pues lo ha cambiado por legacies, ¿vale? Cuando vuelva a Fastnash, por ejemplo, pues igual intentar hacer un pad con máscaras buscadas y te garantizo que no vas a tener problema en conseguir tu legacy. Pues nada amigos, estas han sido las estrategias más usadas para conseguir legacies en los grupos de tradeo de Fallout, ¿vale? Yo mismo las utilizo y créeme que me funcionan. Como podéis ver, estas son algunas de mis armas
Yo he conseguido para mi build, que es ensangrentado, todas las armas para la build pesada y para la build de comando. Y nada chicos, muchísimas gracias por parte del vídeo. No olvides darle a like si te ha servido, suscribirte, que venimos con contenido muy interesante. Y comparte a todo el mundo para que todo el mundo sepa cómo se consigue el Legacy. Y Legacy es para todos, Legacy es para todos. Os voy a dejar también en la descripción grupos de Reddit, ¿vale? Para poder tradear.